Los fundamentales, la estrategia, los pilares son válidos para un país o para otro país, pero realmente luego en comunicación y en marketing las activaciones son locales. Entonces es muy importante rodearte de un equipo local que te ayude a modular los mensajes, que te rete, que te diga esto sí, esto no, o esto sí, pero mejor vamos a hacerlo de esta manera. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Cambiar de empresa siempre implica tomar una decisión. A su vez, quedarse y crecer dentro de una misma organización también exige elegir, adaptarse y asumir nuevos retos. En muchas trayectorias, los grandes aparecen cuando el rol evoluciona, la mirada se amplía y la responsabilidad empieza a ser otra. Nuestra invitada de hoy conoce bien estos movimientos. Después de una primera etapa en PwC, donde trabajó en marketing y comunicación para distintas líneas de negocio y sectores, en 2015 se incorpora a CBRE como Marketing Manager. Desde entonces ha ido creciendo dentro de la compañía hasta convertirse en Head of Marketing and Communications para Iberia. Hoy hablamos con Izaskun Ezkurra sobre ese recorrido, cuáles han sido los momentos clave, qué proyectos han marcado su trayectoria y cómo experiencias como The Global CCO han contribuido a reforzar su forma de entender el liderazgo y la comunicación corporativa. Bienvenida al Capitán de los Intangibles, Izaskun. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias, Augusto. El placer es mío. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Y antes de arrancar con el podcast, yo quiero pedirte a ti que nos estás escuchando que si estás en YouTube nos des like, que te suscribas. Si estás en Spotify o cualquier plataforma de podcast, que nos dejes estrellas, porque para ti te puede tomar muy poco tiempo, pero a nosotros nos ayuda un montón. Así que perdón, Izaskun, que tenía que contar esto rapidito. Y si te parece bien, arrancamos. Cuando un profesional mira su carrera con perspectiva, suele identificar no solo cambios de empresa, sino cambios de criterio. En tu caso, ¿qué dirías que ha cambiado más en tu forma de entender la comunicación desde tus primeros años hasta hoy? Yo te diría, Augusto, que lo que más ha cambiado es el rol que entiendes que juega la comunicación dentro de una compañía. Cuando comienzas, sabes que la comunicación juega un papel muy relevante, pero yo creo que al principio la concibes en un rol un poquito más reactivo. Alguien de negocio o de la compañía, puede ser el CEO, alguien con otra responsabilidad, te pide que comuniques algo y tú eres ese transmisor a diferentes audiencias, internamente, externamente, a los clientes, etc. Y puedes hacer muy bien tu labor haciendo ese trabajo y realmente es uno de los fundamentales de nuestro trabajo, ¿no? Pero realmente, conforme vas adquiriendo experiencia y vas viendo el poder que tiene la comunicación, incluso en mover a la compañía en una dirección determinada, te das cuenta que realmente nuestro papel es muchísimo más proactivo y tiene mucho más poder del que pensamos. Y realmente te diría que ese es el cambio, el darte cuenta que el verdadero potencial de la comunicación se activa cuando te das cuenta que puedes cambiar tú las cosas y no esperas a que siempre te digan qué es lo que tienes que comunicar. Antes de empezar en CBRE, tú pasas por PwC. ¿Qué tipo de disciplina, aprendizajes profesionales te deja esta experiencia? PwC fue una gran escuela que la sigo guardando con muchísimo cariño. En primer lugar, te diría que te enseña a moverte en una organización internacional con una estructura corporativa compleja. Y al final moverte en estos entornos corporativos es muy relevante. Y en el caso además de mi experiencia, luego CBRE es muy similar. Es una empresa internacional con una estructura organizativa muy similar a la de PwC, con lo cual saber moverte en esos entornos es una de las cosas que seguramente más aprendí en PwC. Después, yo creo que un tema que es muy importante para nuestra labor, que es el foco en el contenido. Uh-huh. Tanto en PwC como después en CBRE siempre hemos puesto el contenido en el centro de la estrategia y en PwC aprendí a orquestarlo bien,
a que cuando tienes un buen contenido no sirve solo para hacer una buena acción en prensa o no sirve solo para organizar un evento, para explicárselo a los clientes. Realmente en torno a ese contenido, a esa campaña, puedes articular muchísimas acciones e impactar de forma transversal en diferentes audiencias, modulando el tono, modulando los canales, pero realmente a orquestarlo todo para que suene bien la música. Y eso es algo que aprendí ahí y que yo creo que lo voy a llevar para siempre en cualquier experiencia profesional. No, totalmente, y además siempre se dice lo de content is king, Así porque es. en verdad eso es lo que te ayuda a desarrollar todos los mensajes. En 2015 tú tienes un cambio. Tú decides incorporarte a CBRE, lo que ya nos has contado. Para los que no conozcan, es una compañía líder global en consultoría y servicios inmobiliarios, yo creo que la más grande del mundo. Sí. Tu evolución dentro de CBRE ha sido progresiva, empezando como Marketing Manager hasta llegar a liderar hoy el área de Marketing y Comunicación para Iberia como Senior Director. En total, llevas más de una década en CBRE, que recientemente ha sido reconocida como una de las 100 mejores empresas para trabajar según Forbes España, además de formar parte de la lista Forbes The Best Reputation. Desde tu experiencia, ¿qué tiene que tener una organización para que un profesional quiera permanecer y seguir creciendo dentro de ella durante tanto tiempo? Yo creo que una organización te tiene que ofrecer entornos seguros para que tu voz sea escuchada y para que tengas la libertad de ser proactivo. De hecho, yo creo que es una de las claves del éxito y lo vinculo también al mensaje de la proactividad que te comentaba al principio. Al final, somos, yo creo que siempre un departamento, tanto en marketing como en comunicación, muy demandado y necesitamos ese criterio para determinar muy bien qué mensajes articulamos, pero también para crear nuestra propia voz y nuestra propia agenda. Y las compañías, además de esa proactividad que yo creo que tiene que salir de los empleados, ya sea en marketing y comunicación o en cualquier otra función de la organización, yo creo que las compañías tienen que ofrecer esos entornos, esa cultura abierta para que los profesionales se sientan vinculados a ella. Sin esa interacción o esa bidireccionalidad es muy complicado, es muy difícil que se genere ese engagement realmente con los empleados, ¿no? En tu proceso profesional, cuando diste el salto a un rol de mayor responsabilidad dentro de CBRE, ¿cuáles fueron los mayores retos que tuviste que afrontar? Yo te diría que dos, realmente son muchos, ¿no? Pero por un lado hay una ventaja y una desventaja cuando creces dentro de una organización. Por un lado, la gente, los empleados, los directivos te conocen, con lo cual eso genera cierta confianza y es muy bueno, pero también tiene la cara B, porque te posicionan en un determinado lugar, con lo cual hay que romper ciertos patrones o ciertos sesgos que tienen que tener hacia tu función, incluso hacia tu persona, para poder ejercer bien tus nuevas labores de liderazgo, con lo cual romper, ¿no?, esas pequeñas dinámicas que podía haber generadas, que son naturales y es normal. Yo creo que ese fue uno de los primeros retos. Y ya a nivel un poquito más funcional, respecto a mis responsabilidades, en mi caso yo venía más del mundo del marketing y muy vinculada al negocio. Siempre he estado en departamentos de marketing y comunicación, con lo cual tanto el marketing como la comunicación he tenido la fortuna de verlos de forma muy transversal y entender también muy bien la comunicación, pero no había ejercido como tal. Con lo cual eso sí que es verdad que era un área que me daba cierto respeto. El conocer, por ejemplo, a los periodistas, entender cómo funcionan algunas dinámicas, con lo cual, cuando pude dar ese salto, uno de mis focos fue centrarme mucho en eso. Yo creo que es muy importante hacer un análisis también, ¿no?, de fortalezas y de debilidades, una especie de assessment muy honesto de, oye, ¿dónde tengo que poner el foco? Meterte mucho en un tema para dominarlo y una vez ya dominado poder volver a hacer otra vez un poquito de zoom out y tener la visión completa. Me encanta que me digas eso porque yo creo que me llevas a la siguiente pregunta, porque obviamente, entre más tenemos responsabilidad, ¿no?, como que más crecemos, más se amplía el scope de trabajo. ¿Y qué cambia cuando el perímetro del rol se amplía y la responsabilidad deja de ser solo local? Yo creo que mi responsabilidad internacional actual es una de las cosas
más bonitas y más ilusionantes que me ha pasado en mi carrera profesional. Porque tú llevas España, Portugal. Efectivamente, España y Portugal. Comencé a llevar Portugal hace 2 años. Ok. Entonces, te das cuenta que realmente los fundamentales, la estrategia, los pilares son válidos para un país o para otro país, pero realmente luego en comunicación y en marketing las activaciones son locales. Entonces es muy importante rodearte de un equipo local que te ayude a modular los mensajes, que te rete, que te diga esto sí, esto no, o esto sí, pero mejor vamos a hacerlo de esta manera. Con lo cual, conjugar esas dos visiones, articularlas bien, poder marcar la visión, ver que tiene impacto realmente y que ocurren cosas en el otro país de una manera determinada, pero adaptándola a la forma particular de ese país, diría que es una de las cosas más bonitas y más motivadoras. Qué interesante, porque bueno, lo que estamos hablando es que también se va ampliando el scope de trabajo. Yo creo que ya deja de ser el rol de comunicación, deja de ser simplemente lo que tú decías, de reactivo a proactivo. Esto de aquí es un mensaje que me llevo muy claro, pero yo quiero que hagamos una distinción, o sea, que nos ayudes a entender, porque marketing y comunicación son dos disciplinas que conviven, pero que muchas veces tienen mucha fricción o tensión, ¿no? Unos tienen unos objetivos más de posicionamiento, de prensa, y el otro es más aislado del negocio, de cuánto estamos generando en ventas, si hablamos de una empresa de negocio tradicional, ¿no? ¿Cómo funcionan juntas en tu caso? ¿Hay momentos en los que tiran direcciones distintas a nivel personal? ¿Qué tipo de proyectos son los que más te mueven? Mira, conviven muy bien. De hecho, te diría que en empresas de servicios profesionales, de B2B, conviven especialmente bien. Es verdad que quizá en empresas de producto es diferente. En empresas de servicios profesionales, al final, estás vendiendo el conocimiento de tus expertos y la forma de posicionar el conocimiento de los expertos es muchas veces activando herramientas y canales de comunicación, con lo cual es muy difícil diferenciarlos. Sé que hay muchas empresas que siguen teniendo estas dos funciones, incluso en empresas de servicios profesionales separadas, pero realmente el poder tener el marketing, la marca, la comunicación, todos los canales que hay que activar bajo el mismo paraguas te da muchísima consistencia y muchísima posibilidad de orquestarla de forma armónica, con lo cual conviven bien. Sí que es verdad que hay determinados momentos en los que te tienes que poner una gorra o te tienes que poner la otra gorra. Cuando tienes que impulsar determinadas prioridades de negocio, pues te pones mucho la gorra de marketing, aunque necesitas también a la comunicación para posicionarte, obviamente. Pero, por ejemplo, hay en los momentos más críticos, en los momentos en los que hay en juego o tú intuyes que puede estar en juego la reputación de la compañía, son momentos de gestión de riesgos, etcétera, siempre el criterio de comunicación está por encima del de marketing. Cuéntame un poquito, esto más para entender cómo funciona, o sea, ¿cómo es tu equipo? O sea, ¿estás tú, tienes más personas contigo? Entiendo como que trabajas en Portugal, también trabajas con equipos en Portugal. Sí, efectivamente. ¿Cómo te organizas? Somos 17 personas entre España y Portugal, cubriendo todas las funciones que te he dicho. Tenemos un área de comunicación que lleva comunicación interna, comunicación externa, relaciones con los medios de comunicación y las áreas y las acciones más corporativas de la compañía. Tenemos un área de marketing muy orientada, como te he dicho al inicio, en contenido. Son perfiles de personas muy transversales que les llamamos son business partners de determinados negocios. Estas personas lo que hacen es identificar necesidades, generar contenido que posicione a estos negocios y articular y mover al departamento, utilizar las diferentes herramientas, con lo cual esa parte de comunicación, esa parte de marketing, y luego tenemos expertos funcionales en cada una de las palancas o en cada uno de los canales, de tal manera que es una estructura matricial, diría, que combinamos expertos más 360 que entienden e interpretan las necesidades corporativas o las necesidades de negocio con expertos funcionales que las activan. Ok, buenísimo. Y si piensas en estos años en CBRE, ¿qué proyecto te ha dado más orgullo y cuál te ha enseñado más? No necesariamente tienen que ser los mismos. Mira, yo te diría
Antes de entrar en el proyecto concreto, que creo que es ejemplo de lo que te voy a contar al inicio, que los buenos proyectos muchas veces, o los proyectos diferenciales, no vienen derivados de una petición expresa de alguien. Yo tengo una teoría que es la teoría del 80-20, más o menos. Normalmente la mayor parte, como te decía al inicio, son peticiones. Hay un nuevo plan estratégico de la compañía, lo tienes que comunicar. Hay una adquisición dentro de la compañía, la tienes que comunicar. Hay una nueva área de negocio, la tienes que posicionar. Pero siempre hay que dejar un 20, si es posible, más o menos, y si es incluso un poco más mejor, para pensar en proyectos que nadie te ha pedido, pero que tú sabes que son muy necesarios para activar la marca, para activar el negocio. Y son proyectos en los que realmente, como nadie te los ha pedido, tú tienes bastante posibilidad de gestionar los timings, gestionar los recursos, gestionar las ideas. Y uno de ellos, y ahí ya sí voy a tu pregunta, es 50 and Beyond. Hace 2 años celebramos el 50 aniversario de la compañía en España. Fue un año muy retador, con muchísimas actividades, pero sí que hubo un proyecto que fue el articulador de todo el año, que fue ese 50 and Beyond, en el que entrevistamos a 50 personas de diferentes disciplinas para reconocer la labor diferencial que tiene el sector inmobiliario y el papel fundamental en la actividad económica y en la sociedad. Realmente el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en edificios, y no solo viviendo, sino también en ocio, trabajando, etc. Y nuestras decisiones influyen cómo la gente vive, cómo trabaja, cómo disfruta. Y fue realmente un proyecto muy bonito porque fue un homenaje. Y te interrumpo un ratito. 50 and Beyond fue una iniciativa, como has dicho, como proactiva. Ya venían estos 50 años y dijiste, mira, es la oportunidad para hacer esto. ¿Cómo se te ocurre la idea? Realmente había necesidad de hacer algo, y quieres hacer algo memorable. Pero tuve una idea clara desde el principio, que es que lo quería desceberreizar. Es decir, fuimos la primera empresa, la primera consultora inmobiliaria que llegó a España. Hemos tenido una labor muy importante en la profesionalización del sector, con lo cual teníamos muy claro que tenía que ser una iniciativa, una campaña que no hablase de nosotros, sino que hablase del sector. Y esto es una de las cosas bonitas de la comunicación, cuando realmente puedes activar campañas que no solo posicionan a tu empresa, sino que hacen avanzar a la industria en la que esa empresa actúa. Entonces, este era un criterio claro que nos marcamos desde el inicio. Me parece súper interesante porque además nosotros dentro de Corporate Excellence, si no recuerdo mal, fue en 2024 que lanzamos un estudio sobre el rol de las empresas dentro de la sociedad. Y ahí vemos de que no es necesariamente comunicar nuestros productos, nuestros servicios, sino como que identificar cuáles son esos puntos de dolor de la sociedad, del ciudadano, y poder que la empresa cumpla con esos vacíos, ¿no? Y poder rellenar y aportar algo más a la sociedad. Yo creo que esto es algo que dentro de CBRE habéis conseguido, de que no solamente miradme tal, sino así es como yo aporto, y son otras personas que también lo viven y lo pueden encarnar y contar de forma más directa. De hecho, fue un proyecto muy rico por eso, ¿no? Porque fueron 50 voces, 40 voces externas, 10 voces internas, personas muy relevantes del mundo empresarial, pero también sociólogos, arquitectos, ingenieros, y fue un reconocimiento a esa labor del sector. Y de hecho, bueno, pues ha sido un proyecto muy reconocido, que ha recibido diferentes premios también a nivel nacional como internacional, y un proyecto muy escalable, que hay también lo bonito, ¿no? El año pasado fue CBRE Holanda quien lo activó. En Países Bajos, y este año han sido países nórdicos, también en CBRE, quien lo han adaptado y lo han lanzado. Yo creo que no hay mejor reconocimiento que cuando otras personas identifican una buena idea y la adaptan, la replican, ¿no? Así que enhorabuena por eso. Y ya hemos hablado de lo que habéis hecho en comunicación, y ahora es una pregunta más teórica, más profesional. ¿Cómo describirías la comunicación y qué crees que funciona hoy? Yo creo que vivimos un momento sin precedentes por todo lo que está ocurriendo, y creo que la comunicación tiene que ser más sencilla, más clara
y más auténtica que nunca. Creo que tenemos que hacer un poco menos sofisticada a veces la comunicación o cómo trasladamos los mensajes a nuestras audiencias. Hay un trend muy divertido, no sé si lo habéis visto, creo que es en Instagram, en el que compara cómo comunican los departamentos de comunicación millennials y los de la generación Z. Sí, sí, sí. Entonces, creo que va un poquito por ahí. Quizá no tanto, ¿no? Porque siempre tienes que asegurar esa claridad, pero sí que en este contexto en el que hay tanto ruido, tanta información, tenemos alertas continuas. Uno de los grandes retos va a ser conectar, conseguir conexiones, y no vamos a conectar si no lo hacemos de forma sencilla, directa y auténtica. ¿Y qué es lo que más te preocupa o te genera incertidumbre? Ya de cara a futuro, ya que estamos hablando de 50 and Beyond, ¿cómo será el Beyond? Efectivamente, no sé si preocupa o ocupa, pero precisamente por este momento que vivimos, la inteligencia artificial lo está cambiando todo, y sí que tengo la sensación de que estamos viviendo un punto de inflexión, porque va a configurar equipos, va a configurar nuestra forma de trabajar. Entonces ahora nuestra labor es esa, es entenderla muy bien, utilizarla. Hacer cursos está muy bien, pero hay que empezar, por supuesto, ya accionar, ¿no? a integrarla y empezar a analizar bien cuál va a ser ese impacto y a comenzar el camino, porque sí que es verdad que yo creo que va a ser un antes y un después. Nosotros siempre en Corporate Excellence decimos, y yo no sé si esto la RAE lo permite, pero decimos siempre accionar, como acción en verbo. Entonces, efectivamente, llevamos muchos años aprendiendo qué es la IA, cómo funciona, de dónde viene, desde Alan Turing hasta el presente, pero cómo lo ponemos en práctica y empezamos a usarlo ya de forma activa en nuestras organizaciones. Antes de terminar, me gustaría preguntarte por tu paso en The Global CCO, que es lo que nos trae acá. ¿Qué buscabas en el momento que decidiste cursar este programa? Yo creo que buscaba validar pensamientos. Es decir, tú intuyes, tú tienes la sensación y por supuesto, no solo la sensación, la creencia de que la función de la comunicación es realmente estratégica en las organizaciones, pero a veces te faltan las herramientas o la validación externa también para demostrarlo, para activarlo dentro de las empresas. Y yo creo que lo que buscaba realmente era eso, otras experiencias, marcos teóricos también, pero marcos prácticos que te ayudan a demostrar que la comunicación tiene ese papel articulador dentro de la organización y que muchas veces realmente somos ese pegamento de las empresas y quien conseguimos moverla en una dirección determinada. Y si tuvieras que resumir tu principal aprendizaje que te llevas del programa y que has incorporado dentro de CBRE, ¿cuál sería? La medición. Ajá. Es algo que ya sabes, ¿no? Siempre decimos, lo que no se mide no se puede mejorar. Total. Pero adquieres herramientas y lecciones muy prácticas para incorporarla. Y además todo eso, uniéndolo a la experiencia de todos tus compañeros, porque es una de las cosas buenas que tiene el programa realmente. Tienes a tu lado a personas que se están enfrentando exactamente a lo mismo que tú. Entonces, entender qué hace uno, qué hace otro, poder preguntarles, etcétera, pues es algo muy valioso que aprendes durante el programa, pero que te lo llevas para siempre. Eso es verdad, o sea, nosotros siempre decimos la parte de network, o sea, yo tengo al lado a alguien que ha estado trabajando 15 años en comunicación interna, nadie sabrá más de comunicación interna que esa persona. Efectivamente, nos estamos ayudando continuamente. Efectivamente, y además, ahora que has dicho lo de medición, aprovecho y te invito a todas las personas que nos estéis escuchando, de que el 30 de septiembre es el Congreso de Innovación en Métricas Intangibles, 30 de septiembre de 2026, porque no sé qué día estéis escuchando esto, pero este es un evento que nosotros hacemos cada 2 años, donde traemos a toda la creme de la creme en medición de intangibles. Entonces, medición de marca, de reputación, cuadros de mando, integración de inteligencia artificial en la medición de intangibles. Todo esto lo vamos a encontrar dentro del Congreso de Innovación en Métricas. Va a estar patrocinado por Telefónica, así que es gratuito. No nos lo podemos perder. Así que necesitamos que estés ahí el 30 de septiembre. Ahí estaremos. Entonces, ahora vamos a mi parte favorita del podcast, que es para concluir, que se llama Resumen una frase. Lo más difícil de asumir más responsabilidad es...
No sé si es lo más difícil, es lo más quizá retador o cansado, es esa lectura de contextos nuevos. Ujú. Te tienes que estar muy despierto para recibir mucha información y eso al final te agota un poquito más. Pero realmente yo creo que las personas que tenemos mentalidad de crecimiento no son tanto dificultades sino retos, ¿no? ¿Para crecer dentro de una misma compañía es necesario? Proactividad, ganas, ilusión y trabajar mucho. ¿La mejor decisión profesional que he tomado ha sido? Construir el equipo que quiero. Me encanta. Y hoy, liderar comunicación significa Tomar conciencia de la relevancia que tiene. Sin esa conciencia del rol de la comunicación, no pasan cosas. Pues Izaskun, ha sido súper interesante recorrer contigo este camino de evolución y de cambio. Creo que hay una idea que atraviesa toda la conversación y es que cada etapa aporta algo distinto, pero también exige aprender, adaptarse y tomar decisiones. Tú desde la lectura del contexto, poder entender bien cuáles son los nuevos retos que se te acercan, has sido capaz de irte adaptando y conseguir esta resiliencia como profesional. Gracias por compartir no solo tus hitos de tu carrera, sino también qué hay detrás, los retos, los proyectos que te han marcado de forma en la que experimentas y piensas y accionas, como he dicho, y ampliar tu mirada profesional. A quienes nos escucháis, nos vemos en el próximo episodio del Capitán de los Intangibles. Y ya sabéis, por favor, si os ha gustado, dejadnos algún comentario y que nos ayuda un montón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles, un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones. The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Este año cumple 13 ediciones, más de 300 profesionales se han formado con nosotros, son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.